Seguimos en 100% Básquet con un amigo, con un ex compañero. Le paso el balón. Bueno, Gustavo querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Belisario? Tanto tiempo. Tanto tiempo realmente. Te vemos siempre en la platea de este mítico Vicente Rosales, pero un lujo y un gusto volver a hablar con vos después de un tiempo que hace mucho que no charlábamos. Sí, hace bastante tiempo que no charlábamos y bueno, aquí me viste un poco gordo. Exactamente, estaba la buena vida. Sí, estaba la buena vida. Bueno, no, Gustavo, cuántas alegrías en esta cancha para vos, para toda la gente que te conoce, pero contanos un poquitito toda tu carrera, tu trayectoria, el gran momento que viviste en Olímpico durante toda esa década, selección santiagueña. Sí, bueno, estamos aquí en el club donde pasé una gran parte de mi trayectoria, vamos a decir, basquetbolística, claro, carrera deportiva. Gustavo, realmente estamos en el momento clave. Yo hice historia, se llama esta nota, porque realmente hiciste o fuiste parte de una historia fundamental, irrepetible e inolvidable para todos los que estaban aquella noche y para todo el básquet santiagueño aquí en la banda y en toda la provincia. En esta cancha convertiste un triple de atrás mitad de cancha. ¿Contra quién estaban jugando? Sí. ¿Qué momento era de la liga? Sí, bueno, eran los playoffs antes de entrar a las finales, playoffs clasificatorios, claro, de posiciones. Si metiste bien y terminaba, ¿era partido definitorio? La situación era así, sí, dale, partido definitorio. El equipo era Santa Paula de Galvez. Un equipo conocido e histórico, si lo sabes. Sí. Ellos con la pelota, 2 lanzamientos libres. ¿Por qué? Porque habíamos alcanzado a hacer una falta. Lo que sí recuerdo es que mete los dos. Convierte los dos, pasa Santa Paula a ponerse arriba por un doble. Exacto, por un doble. Faltando. No había tiempo, no tenía más nuestro entrenador, que en ese momento era José María Caballero, no tenía tiempo muerto, no tenía nada, entonces después de convertir había que sacar. ¿Dónde estaba Gustavo Gómez? ¿Acá? Bueno, en ese momento el tema es así. Como todo entrenador, me pongo en la piel del entrenador contrario. Había que defender a los posibles receptores que tienen la característica de ser los tiradores y a los que les pasa la pelota en los momentos finales. Claro. Precisamente mi juego no era ese, no se caracterizaba por recibir las últimas pelotas para poder definir. Exacto. ¿Qué ocurre? Los defensores se van con los tiradores del otro equipo y quedo solo. Muy marcados tus compañeros. ¿Quién era tu 2 en ese momento? Mira, el equipo que, si mal no recuerdo, terminó jugando fue en la base el Mocho. El Mocho que podía tirar, cerrar. Exactamente. Claro. Néstor Puceto. Puceto en un costado que es tirador. Exactamente. Entonces, Gustavo del otro lado, más solo, más liberado. Exactamente. Digamos. Después estaba López, Eduardo López. Estaba yo, que alternaba en la posición de 3-4 y estaba José Francisco León. Papiro León. ¿Él es el que saca? No, precisamente el que saca es López. López saca. Vos estás ahí, Gustavo. Sí, prácticamente solo. Todos tus compañeros del otro lado. Claro. López juega, ahí va Pato. Saca López el balón, juega con Gustavo. No la dribles porque lo quiero ir haciendo lentamente. Vos ahí haces un dribbling y metés un paso. Bueno, ya tomando impulso, tomo la pelota, ya en carrera. 1, 2, con 2 te alcanza. Con impulso más o menos habré llegado hasta aquí. Hasta ahí. Después de los 2 dribles, entonces, Gustavo, quedás ahí 2 segundos, ya no quedaba nada por necesidad. Menos de 2 segundos. ¿Por qué? Porque la pelota ya estaba en cancha. Exacto. Entonces, evidentemente había que tirar y la pelota seguramente durante la trayectoria sonaba la chicharra de la finalización. En ningún momento se te ocurre, yo quiero decirle a todos los que siguen 100% Básquet y las transmisiones, que Gustavo siempre fue, y fuimos compañeros en Quimsa también cuando fue, en la selección, el tiro más técnico, de los más técnicos que todo el mundo dice que existió. En ningún momento hiciste por tirar así, nada. Te pusiste de tirador, digamos. Exactamente. Yo al recibir la pelota, hago los 2 piques y con el impulso quedo en esta posición. Mirá, me acuerdo. Clarito. Era un partido donde había muchísima gente, había más capacidad. Ahora, por ejemplo, se achica la capacidad. Estaba lleno. Y antes de tirar los tiros libres, yo miraba que la gente se empezaba a ir. Mirá vos, claro. Entonces, ¿qué hacemos en 2 segundos? Claro, en 2 segundos no podemos hacer nada. La cuestión que, bueno,
tiré por necesidad y contás. también obligado Las circunstancias. por el tiempo. Claro. Y bueno, ¿Cómo tiré. entra? ¿Toca? Yo no de toca, aquí, desde esta limpito? posición, veo que la pelota va en una trayectoria directa. ¿En algún momento te lo empezás a imaginar en el aire bien tirado, decís vos? ¿O ni pensás No, eso? ni pensar. Lo único Claro. que yo sinceramente alcanzo a ver de aquí es cuando los flecos de la red se sacuden y la pelota Y la está pelota cayendo. cae, qué sensación. Lo que habrá sido ese momento. Claro, sí. Explota el estadio. Sí. Bueno, eso ha sido un momento muy emotivo, inolvidable. Irrepetible. Siempre decimos los jugadores de básquet, Gustavo, cómo se recuperan esas adrenalinas? Nunca las vas a sentir en la vida Exactamente, después, ¿no? sí, ha sido un momento, por eso te decía hace rato, ese ha sido uno de los momentos más emocionantes por la circunstancia en la que se daba. Hermano, realmente es un gusto Bueno. haber estado con vos, recordar esto, ver que tu vida, con la gran persona que sos y todo lo que te quiere nuestro básquet, sigue tan bien, con una familia Bueno. espectacular, con tu hijo jugando acá y el orgullo de llevar ese apellido y obviamente recordar este momento. Nosotros queríamos ver eso, ver cómo estabas, recordar para atrás en Yo Hice Historia, estuvo el dupla carrera con aquel doble del 68, después en casa me acordé de los años que habíamos compartido juntos y Gustavo con ese triple también tiene que estar, así que la verdad que es un placer haber estado acá. Yo no lo voy a hacer, vos sabés que a veces hacía llegar de 3 puntos. No, y ahora es medio difícil ahora que es medio iba a difícil, llegar. pero A vos esta lo edad querés no. intentar. que Bueno, nada. lo vamos a intentar Lo dos, intentamos tres veces. veces. Bueno, Bueno. que la gente deje volar su Deje volar la imaginación. imaginación. Señores y señores, estuvo un gran amigo, un ex compañero, una leyenda de nuestro básquet, selección santiagueña, olímpico en todas las categorías de la liga. El señor Gustavo Gómez estuvo en Yo Hice Historia en 100% Básquet. En el próximo bloque, seguimos el 100% Básquet.